Buenos días, Humash, para el día lunes, Parashat Kedoshim. Estamos en Levítico 19, versículo 15. La Torah comienza hoy con una ley que es sumamente importante. Todas las leyes son importantes, pero algunos son más fáciles de ver la aplicación práctica a la vida directamente. Empieza diciendo así: Lo ta'asu avel bamishpat, no harán injusticia en el juicio. Entonces eso pareciera algo obvio. O sea, ¿para qué es un juicio? Para hacer justicia. Pero no es tan obvio. ¿Por qué? Lo que típicamente puede pasar es lo que dice la Torah a continuación. Dice: Lo tisa pnei dal, no favorecerás al necesitado, velo tehedar pnei gadol, y no honrarás a un gran hombre, betzedek tishpot et amiteja. Dice: con rectitud juzgarás a tu prójimo. ¿Qué quiere decir? La tendencia de uno es: estoy juzgando, yo veo dos litigantes, y voy a tener quizás una preferencia para uno de ellos. O puede ser mi preferencia diciendo: este es pobrecito, no tiene nada, el otro es rico, entonces déjame favorecer a él. O puede ser al revés. Puede ser: déjame favorecer, este tipo es una persona honrado, una persona que, o sea, de cierto nivel, y cómo le puedo avergonzar ahora haciéndole perder al otro. Pueden haber motivos naturales que la persona va a favorecer uno sobre el otro. Por eso la Torah tiene que aclarar de que justicia es justicia. Tiene que ver dos personas iguales, tratarlos iguales y escuchar el caso, y no meter nada de la personalidad de la gente que está enfrente tuya. Es algo muy difícil de hacer, pero esto es la obligación de un juez. Eso, el término justicia o juzgar es algo que va mucho más allá de lo que en una corte, sino día a día estamos juzgando a las personas. En un día normal uno ve cosas, lee cosas, ve eventos que están ocurriendo en el mundo, y naturalmente uno tiene una opinión, uno saca juicios, muchas veces sin tener toda la información, sin averiguar, simplemente por ver unas imágenes y escuchar, uno ya llega a hacer juicios. Es muy común. Sin embargo, aquí también tiene que entender que cuando haces un juicio, aun cuando es un juicio donde no eres un juez formal, es importante entender un concepto. Juzgar y la justicia es diferente de la obligación moral y ética que uno puede tener. Por ejemplo, puede haber un caso que hay un pobre y hay un rico, y te sientes mal favoreciendo al rico, o te sientes mal, o sea, quieres favorecer al uno de ellos. Y capaz es correcto, debes ayudar al pobre. Y debes, después del juicio, si quieres darle tzedakah, si quieres ayudarlo de cualquier forma, si quieres mostrarle honor al otro después, o sea, pero esto no puede estar metido en el caso, porque la ley tiene que ser la ley. Esto es algo que es sumamente importante, y muchas veces vemos distorsiones de esto en el día a día. Sí, pero aquí no está hablando solamente del rico. Eso puede ser uno de los casos, que uno favorece al rico, pero en otros casos el que quiere favorecer el pobre, en otras palabras, ¿qué estás haciendo? ¿Tú quieres dar el tzedakah o quieres hacer que el otro dé el tzedakah? O sea, no es tu dinero tampoco para estar ofreciendo, o sea, la tzedakah a esta persona. Tú eres un juez, tiene que decir la ley. No es fácil, y todos caemos a veces en este error,
pero la ley tiene lotas, eso es lo que dice, no harán injusticia en el juicio. Y sepa qué es juicio y qué es bondad, son dos cosas que hay que tratarlo cada uno por separado. Lo telech rachil be'amecha, no andarás de chismoso entre tu pueblo. ¿Sí? Lo ta'amod al dam reyecha ani Hashem. Y no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo, yo soy el Eterno. Aquí, en este pasuk, tenemos dos leyes con mucho contenido. Vamos a leer un poquito lo que dice Rashi al respecto. No andarás de chismoso, dice Rashi, yo afirmo que porque todos los que intrigan para mal y cuentan maledicencia van a las casas de sus prójimos para espiar lo malo que pueden ver y lo malo que pueden escuchar a fin de contarlo en el mercado, es decir, en el público. Por eso dice, Holhei Rachil, andan de chismosos. Dice, ¿de dónde viene eso? Rachil es como un buhonero. Uno que, ¿cómo se llama? Buhonero. Uno que como que comercia con información aquí, ¿no? Va ahí, agarra un poquito de información, lo coloca aquí, ¿no? Ve dónde son gente que son expertos en eso, ¿no? Saben exactamente y hacen comentarios así, lo ponen aquí y se alejan y ven cómo explota, ¿no? El chisme es algo sumamente dañino. Un comentario. Y aquí es importante también agregar, aunque no es el tema aquí, que cuando se trata, por ejemplo, de una pareja casado, siempre es prohibido hablar mal o chisme de otra persona. Pero hablar de uno acerca de su cónyuge mal, eso es realmente lo peor que puede uno hacer. Un comentario, porque uno tiene que promover siempre paz y bienestar en una pareja, no lo contrario. Pero el punto es, esto es todo un tema muy extenso, que es la idea de la Lashon Hara, de hablar mal de otra gente. Y es también un problema muy común que vemos en la sociedad. Y que capaz la relación que tiene con lo anterior es que juzgar, hablar mal, o sea, es todo el tema de cómo la gente se tratan unos a los otros y cómo puede eso realmente causar grandes daños dentro de una sociedad. Y hoy en día, con los medios sociales y con la facilidad con que uno puede enviar un mensaje y llegar a mucha gente, ni hablar el daño que se le puede hacer. Después, la segunda ley en este pasuk es que es muy interesante. Creo que la Torah es la única ley donde vemos algo así. Normalmente es considerado algo bonito, bueno y hasta, o sea, algo que tratamos de promover, que uno se mete para defender al otro. Por ejemplo, ves a alguien en una situación y puedes salvarlo, o sea, alguien ahogándose, lo aleinu, te puedes meterte en el agua y lo puedes salvar. Alguien que está siendo, no sé, amenazado por, de alguna forma, perseguido y puedes ayudarlo. Entonces en la sociedad, claro que es algo bueno y bonito y capaz hasta que le dan como un premio después, que era un héroe que se metió y ayudó, pero no es una obligación en la sociedad. En la Torah sí es una obligación. La Torah dice, lo ta'amod al dam reyecha. No te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. O sea, si tú estás presente
en una situación que alguien, su vida está en peligro, y está en tus manos de hacer algo al respecto, no es algo bonito que hacer, sino eres obligado, tienes la obligación de ayudar y hacer. Obviamente hay ciertas excepciones a esto. La persona no tiene que arriesgar su propia vida para la vida del otro, y hay otras excepciones, pero en línea general, si estás en la capacidad de ayudar sin poner tu propia vida en riesgo, es una obligación, es una de las mitzvot de la Torah. No solamente una sugerencia o algo bonito que hacer, sino eres obligado de hacerlo en este caso. Lo tisna et achija bilvaveja, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Hojeach tojiach et amiteja, velo tisa alavjet, ciertamente reprenderás a tu prójimo y no portarás pecado a causa de él. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que odiar a otra persona es prohibido también. No es algo que no es recomendado, no, es prohibido. Odiar, tener odio. Y uno preguntaría cómo uno puede eliminar el odio hacia otra persona. Pues esto también es, cada uno de estos versículos son muy cargados de mucha información. Y aquí estamos, es como, digamos, el título de la charla, que hay que hablar de cada una de esas cosas más extenso, pero en breve, una de las cosas que uno tiene que saber siempre es que Dios maneja su mundo, y cuando algo le pasa a uno, o sea, no es solamente esa otra persona que te hizo el mal. Claro, eso no le libera de su responsabilidad ni nada de eso. Él va a tener que rendir cuentas ante Hashem, ante Dios. Pero para uno tiene que saber que las cosas que pasan a uno no son productos solamente de otra persona, sino si te pasó es porque Dios permitió que pase, ¿no? Entonces uno tiene que entender que es parte de los caminos de Dios, que es difícil a veces de aceptar. Todos... a veces para nosotros es difícil este hecho, y queremos y pedimos a Dios que siempre haya el bien revelado, pero definitivamente una persona creyente le ayuda también en el trato con las demás personas, porque entiende de que cualquier situación en que uno se encuentra no es solamente producto de otra persona, sino es porque Hashem tiene su plan y así pasó. Y solamente pedimos que siempre pase cosas buenas. Y bueno, es importante decir que obviamente mientras que alguien está siguiendo algún tipo de agresión, mientras que ocurre, no viene al caso el tema de perdonar hasta que cesa la agresión. Pero esto dejamos por otro día. Pues dice, lo tikom velo titor et bnei ameja veahavta l'reacha kamoja ani Hashem. No te vengarás y no guardarás resentimiento a los miembros de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Eterno. Una cosa es vengar. Y Rashi explica así. Un hombre le dice al otro, préstame tu hoz. Y el otro le respondió, no. Al día siguiente le dijo al primero, préstame tu asadón. El primero le responde, no te voy a prestar, tú no me prestaste ayer, yo no te voy a prestar hoy. Eso es venganza. ¿Qué es netira? Netira ¿qué significa guardar rencor? Entonces aquí está el ejemplo de rencor. Uno le dice, préstame tu asadón. Dice, no te voy a prestar. El día siguiente le dice, préstame tu hoz. Y él dice, yo no soy como tú. Yo sí te lo voy a prestar. Esto es netirá.
Esto es rencor, pues, si lo va a prestar, le tiene que prestar. No, sin mencionar o sea, porque en otras palabras, quieres de alguna manera cobrarle lo que pasó el día anterior. No en la acción, pero en la palabra, está como que... Entonces, esto es prohibido también. Pues, famosa frase que se volvió, digamos, muy conocido, que es "V'ahavta l'reacha kamoja". Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Rabbi Akiva dijo acerca de esta frase, dice Rashi, este constituye un gran principio de la Torah. ¿Cómo puede uno amar a su prójimo como a sí mismo? ¿Acaso es posible? El amor hacia sí mismo es algo muy profundo. Pero hay muchas explicaciones, pero digamos solamente una reflexión al respecto. Uno a veces hace cosas que son malas, indebidas, pero nosotros nos perdonamos a nosotros mismos muy rápido. Buscamos alguna justificación y al ratito ya nos amamos a nosotros mismos otra vez. No dura mucho tiempo, digamos, el regaño que uno pudiese hacer a sí mismo o la autorreflexión. Porque por el amor hacia uno mismo buscas cómo arreglarlo y sigues adelante. Cuando se trata de otro y capaz el otro hizo lo mismo que tú hiciste, pero a ti encontraste una forma de perdonar, yo lo hice por esto, yo lo hice por aquello. Entonces lo mismo que haces para ti, hágalo para él también. Busca también alguna justificación, alguna razón, alguna manera, digamos, de seguir amando a la otra persona. Dice, et chukotai tishmoru behemtecha lo tarbia kilayim, sadcha lo tizra kilayim, ubeged kilayim shatnez, lo ya'ale aleja. Viene otra ley, menos conocido, dice, guardarán mis decretos. Decretos significa cosas que nosotros no podemos entender. Eso no son cosas lógicas. Y aquí trae un ejemplo, pero no es el único ejemplo. Hay muchas leyes de la Torah que caen bajo esa categoría de decretos. Pero dice, no aparearás un animal con el de otra especie. Eso se llama kilayim. No puedes juntarlos o no sembrarás tu campo con semillas mezcladas. Entonces esto aplica a los animales, aplica a las semillas y a las vestimentas. Ubeged kilayim shatnez, y vestimenta mezclada de fibras combinadas no estará sobre ti. Lana y lino. Es más que nosotros hasta revisamos, hay personas que revisan, uno compra el traje y lo revisa y la persona que es experta te puede decir si se puede usar o no se puede usar. Es muy poco común que no se pueda usar porque las mezclas que hay no son cosas tan común, sobre todo en el mercado promedio, quizás en cosas de más nivel, sí puede encontrar a veces, es más común encontrar el shatnez, esta mezcla. Pero esto es, digamos, un decreto divino que aplica tanto a los animales, a las semillas y a la ropa. Por ejemplo, mula no se puede tener una mula. No se puede mula, lo de las mulas. No está diciendo que al no tenerlo. Aquí está hablando de aparearlo. O sea, la persona que lo hace, lo cría, tiene que cuidar de esto. El producto de algo así no es prohibido después. Si alguien lo hizo y ya existe ese animal, eso no es la prohibición de tener ese animal. La prohibición es hacer la mezcla. A continuación, y para culminar el Jumash de hoy, la Torah pasa a un caso muy particular que sigue un poco el tema de las relaciones prohibidas. Y aunque esto no es una relación permitida por la Torah, y más bien la persona, como vamos a ver, tiene que ofrecer un corbán, un sacrificio por haberse involucrado en este caso,
Sin embargo, no es penado con la muerte, ya que la mujer con que se tuvo la relación está en esclavitud. Y eso es lo que dice, Ve'ish ki yishkav et isha shichvat zera. Si un hombre yace carnalmente con una mujer, pero ¿quién es esa mujer? Vehi shivcha necherefet leish. Y ella es una sierva que ha sido designada para otro hombre, vehovde lo nivdata, y que no ha sido redimida totalmente, o chufsha lo nitan la, o la que no se le ha otorgado la libertad. Dice la Torah, bikoret tihiyeh, se hace una indagación, una investigación, lo yumtu ki lo kupasha, y se llega a la conclusión que ella todavía tiene el estatus de esclava, entonces no les condenará a muerte ya que no ha sido liberada. Sin embargo, continúa la Torah diciendo, Vehevi et Hashamo la Hashem el petach o el moed el Hasham, él deberá traer su ofrenda de culpa al Eterno a la entrada de la tienda de la cita, un carnero de ofrenda de culpa, Vechiper alav hakohen be'el ha'asham lefnei Hashem al chatato asher chata, y el kohen, el sacerdote, hará expiación por él con el carnero de ofrenda de culpa delante del Eterno por el pecado que cometió. Venislachlo mechatato asher chata, y le será perdonado el pecado que cometió. Y con eso terminamos el Chumash de hoy.